Vemos esta historia que está en el Evangelio de Lucas. Nos muestra dos verdades que nosotros no podemos pasar por alto. Número uno, que había una mujer que estaba atada durante 18 años por el poder del maligno, que no dejaba que ella pudiera levantarse o ponerse recta y poderle darle, como quien dice, honra y gloria a Dios con toda libertad. Y la otra gran realidad que muestra Lucas es que aunque la mujer estaba atada, dicha por el Señor Jesús, por el mismo enemigo, aunque ella se conseguía atada, nunca dejó de adorar y de buscar a Dios, porque estaba en la sinagoga cerca de donde se hablaba la palabra de Dios. El libro de los Salmos, en el capítulo 107, en el verso 13 y el verso 14 dice: entonces en su angustia clamarán a Dios, y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió las ataduras que lo tenían atado. Por ello, en esta mañana quiero hablar por unos minutos bajo el tema ataduras espirituales que están agobiando a la humanidad. Una atadura, el diccionario la define como una ligadura o un elemento espiritual que impide el movimiento, el avance de la persona. Hace que la persona se aísle, destruyendo su libertad, destruyendo incluso sus emociones, o tal vez su noción de lo que él o ella tiene que hacer. Las ataduras o las ligaduras es todo aquello que amarra a una persona a un punto fijo que no lo deja ni avanzar adelante ni a retroceder. En las Sagradas Escrituras, la palabra atadura utiliza diferentes sinónimos o figuras proféticas. Se le habla también de yugo, se le dice que son cuerdas pesadas. Otra versión le habla acerca de cargas, molinetes, grilletes y cadena. Bien sea un yugo, bien sea una cuerda, bien sea una carga o un grillete o cadena, el fin de todo esto es oprimir a la persona, atormentar al ser humano y tratar de que la vida de ese hombre o de esa mujer termine completamente sin desarrollo y sin una actividad familiar, matrimonial, espiritual. La atadura en el ámbito espiritual se puede definir como todo aquello que no permite que el hombre y la mujer de Dios avance. Simplemente lo tiene atado al pasado o lo tiene atado al temor al futuro, pero el fin es el mismo: conseguir y tener a la persona atada para que no se acerque a Dios. Una persona con una atadura, una persona con una ligadura simplemente siente que Dios no está con él o con ella, o que simplemente queda estancada en el tiempo, siente que perdió el deseo de vivir, o que simplemente sus esfuerzos que tanto hace día tras día es en vano. La palabra atar en el hebreo significa aprisionar, amarrar, ceñir o ligar. Este término aparece alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con la lengua hebraica y también con el vocablo griego que significa llenar a una persona de amargura y de tristeza. No es casualidad que la mujer en el Evangelio de Lucas
en el capítulo 13 del verso 10 al verso 16. 18 años, hermano, con una enfermedad que la tenía encorvada, una enfermedad que le limitaba a hacer las cosas de Dios. Y claramente el Señor Jesucristo lo dijo, era una enfermedad que Satanás había puesto en la vida de esta mujer. Hay gente que tiene ligaduras. No es una enfermedad porque sea algo del cuerpo o porque sea un virus que puede estar. Hay ligaduras de enfermedad que son puestas por Satanás para afligir nuestras vidas. Hay ligaduras de emociones y sentimientos adversos puesto en el corazón del hombre para que él o ella no pueda vivir una vida plena. Pero bendito sea el Señor de la gloria en esta mañana. La Escritura dice que Él vino a deshacer todas las obras de Satanás. Así que alguien en esta mañana puede estar agradecido con Dios. Porque cualquier ligadura, cualquier adversidad, cualquier problema que tenga, mi Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Porque nosotros no le pertenecemos a Satanás. Nosotros somos de Cristo. Para Él somos, por Él existimos. Y por eso es que le alabamos en esta mañana con gozo y alegría. A su nombre sea la gloria. Cuando Jesús viene a quitar las ligaduras, cuando Jesús viene a quitar las ataduras, siempre va a haber alguien que va a decir o a criticar o va a tratar de echar por tierra la obra de Dios. Los fariseos se levantaron diciendo, no está permitido sanar a alguien en el día de reposo. Pero Jesús conocía todas las cosas, porque Jesús sabe todo de nosotros. Él sabe cuando tú estás en problemas, Él sabe lo que está en tu corazón, Él sabe lo que está en tu alma, Él sabe lo que te aflige, Él sabe lo que te está causando problemas. Por eso Él te quiere ayudar. Y esa mujer estaba adorando al Señor, esa mujer estaba cerca escuchando la palabra de Dios, pero el enemigo la tenía atada durante 18 años. Era una mujer cristiana, era una mujer temerosa de Dios, porque Jesucristo dijo, esta hijo de Abraham era una hija de Abraham, era una hija de fe, era una hija que se acercaba a buscar de Dios, pero estaba, hermano, atada a 18 años con enfermedad. Pero el Señor vino a sanar, el Señor vino a liberar, el Señor vino a restaurar. Ella no podía ver completamente a Jesús, ella no podía ni siquiera levantar su mirada. 18 años encorvada, pero cuando viene el toque del maestro y comienza a tocar a alguien, inmediatamente comienza a interesarse, la mirada comienza a levantarse, el rostro se levanta y le damos la honra y la gloria a Dios. Yo estaba encorvado por el pecado, estaba encorvado por la desobediencia, estaba encorvado por tantos problemas, pero el día que vine a Cristo, mis cargas fueron quitadas. El día que vine a este altar y dejé mi carga delante de Él, porque traje mi carga delante de Dios. Si alguien en esta mañana vino cargado y cansado, te invito a venir a Jesucristo, que Él es el único que te puede ayudar. A su nombre demos gloria al Señor Jesús. Ahí estaba la mujer en la sinagoga, pero estaba escuchando la palabra de Dios. Para alguien tal vez no era el mejor día, pero para Jesús sí era el mejor día. Tal vez ella no esperaba que iba a ser sanada ese momento. Tal vez estaba acostumbrada a escuchar profetas, maestros, pasar por la sinagoga, pero no se daba cuenta que ese día había llegado el maestro de los maestros, el profeta de los profetas, el Rey de reyes y Señor de señores. Tal vez usted no está esperando algo en esta escuela dominical, pero Dios
tiene algo bueno para alguien en esta mañana. Dios quiere quitar la carga de alguien en esta hora. Dios quiere romper las ligaduras de opresión en este día. Aunque el que esté a tu lado no lo quiera. Porque los fariseos dijeron: no se puede hacer. Y el Señor le dijo a ellos: ¿quién de vosotros el día de reposo no agarra el pollino o el burro, lo desata y lo lleva al pesebre a comer, o lo lleva al estanque a beber? Si ustedes lo hacen, ¿cuánto más esta hija de Abraham? Hay que hacerlo, que estaba atada durante 18 años. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cuántos años estás luchando con alguna atadura? En el día de hoy se va, en el nombre de Jesús. A su nombre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La Biblia claramente nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el verso 29, Dios nos enseña por medio de su palabra que para despojar al hombre fuerte primero debe ser atado, y después que es atado, dice la Escritura, se le quita todo lo que posee. Cuando Mateo capítulo 12 verso 29 habla acerca de despojar al hombre fuerte, a cualquiera de nosotros se nos puede venir a la mente: ¿cuál fue el hombre más fuerte registrado en las Sagradas Escrituras? Todos nosotros llega a nuestra mente que Sansón, el hombre más fuerte. Pero la realidad es que nosotros vemos en Sansón un proceso que tuvo que pasar, hermanos míos, y que también vemos reflejado en Sansón, el cumplimiento de Mateo 28, 19. La Escritura dice que el hombre, para ser despojado, primero tiene que ser atado y poder saquear los bienes. A ello nos referimos en esta hora. Cuando Sansón, hermano, pasó por un proceso, Sansón tuvo un momento de dificultad. Sansón, hermanos míos, tuvo que ser atado o se dejó atar para que fuera su vida despojada y destruida completamente. Pero eso no era lo que Dios tenía preparado para Sansón. Dios tenía para Sansón algo diferente. Dios, dice la Escritura, que de Sansón se veía que venía de una familia piadosa, una familia consagrada a Dios. Su padre Manoa era un hombre íntegro delante de Dios. Su mamá, aunque era estéril, había recibido una visita de un ángel que le dijo que iba a salir embarazada y que iba a dar a luz. Lo que se aprecia es que la familia de Sansón era una familia piadosa, porque no todo ángel se le manifiesta a cualquiera. Tiene que tener una persona consagrada para Dios para que se le manifieste el ángel de Jehová. Al igual que a Sansón, que padecía o venía de una familia piadosa, también dice que hubo un anunciamiento en el nacimiento de Sansón. El ángel se le apareció a su madre y le dijo: mira, tienes que consagrarte, tienes que hacer un voto nazareno. Durante el tiempo que esté Sansón en tu vientre, tienes que evitar consumir el vino o cualquier producto de sidra, porque el que se acerca a Dios es necesario que se acerque con principios de temor y con principios de santidad. Demos gloria al Señor. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 6, el versículo 1 al verso 8: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareno podrá dedicarse a Jehová, pero tienen que abstenerse de beber vino, de beber sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. No beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo, dice, de su nazarato, todo lo que hace de la vid, desde los granacillos hasta los mosquillos, no comerá.
Todo el tiempo, dice la Escritura, del voto nazareno, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplieran los días del apartamiento de Jehová. La Biblia dice que lo llamaría santo, que tenía que dejar su cabello crecer, que todo el tiempo era consagrado para Dios. Esto también incluía que no podía tocar cadáveres, que no podía contaminarse ni por su padre ni por su madre, e incluso si papá y mamá morían, él no podía ir al velorio, él no podía ir al entierro, porque inmediatamente se contaminaba y perdía el voto nazareno que había hecho. Eso era la vida de Sansón, un niño consagrado para Dios, un niño que vivía para Dios, era un niño que tenía una vida bendecida. Dice el libro de Jueces capítulo 13 verso 24, que Jehová estaba con Sansón, Jehová lo bendecía y Jehová lo prosperaba. Es que el que busca a Dios, Dios lo va a bendecir. Es que el que busca a Dios, Dios lo va a prosperar. Es que el que busca a Dios, Dios lo va a sanar. Es que el que busca a Dios, Dios lo va a restaurar. Alguien ha buscado a Dios en esta mañana, es que Dios te va a prosperar, es que Dios te va a bendecir, es que Dios te va a restaurar. A su nombre. Y me gusta mucho cómo termina el libro de Jueces en el capítulo 13, como termina en el verso 25. Dice la Biblia: y Dios se manifestaba a Sansón desde Sora hasta Escol. Sora significa desesperación y Escol significa reposo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Sansón: Sansón, cuando estés en desespero, yo voy a estar contigo. Pero cuando estés en reposo, yo también voy a estar contigo. Si alguien en esta mañana está en desespero, es porque está en Sora, pero Dios está contigo en el momento del desespero. Y si alguien está en Escol, es porque estás en reposo, es porque Dios está contigo en este momento de reposo. Pastores, que estoy pasando por una prueba, pastores, que estoy viviendo en una lucha. Tranquilo, Sansón estaba en Sora en el momento de desespero, pero el verso 25 dice: Jehová estaba con él. Y cuando Jehová está con alguien, se marca la diferencia. Cuando Jehová está con su pueblo, el pueblo enemigo lo va a escuchar, porque cuando el arca del pacto venía al campamento de Israel, los filisteos, los geteos, los amorreos decían: Jehová ha visitado a su pueblo y ahora está en medio de ellos. Cuando Jehová nos visita, hermano, hay poder y gloria, hay unción en este lugar. Cuando Jehová visita a su pueblo, el gente alrededor se tiene que dar cuenta que hay un Dios poderoso. Miren que está a su lado. Hay diferencia cuando Jehová visita al pueblo. ¿Dónde está Sansón? En Sora. Dile: ¿estás en Sora? No te preocupes, porque Dios está contigo en el desespero. Dile que está a tu lado. ¿Estás en Escol? Pregunta: ¿estás en Escol? Es porque estás en reposo y Dios está contigo en el reposo. Aleluya. Ese aplauso fuerte a Dios. Es que todo lo que había planeado para Sansón estaba muy hermoso, hermano. El nombre Sansón significa semejante al sol. Ese nombre que significa semejante al sol, a pesar de ser escogido por Dios, a pesar de que fue llamado, fue anunciado por un ángel, y que fue llamado a la consagración total, lamentablemente Sansón quiso brillar por luz propia. Porque el grave problema de la humanidad es que le gusta brillar por sí solo. A la humanidad le gusta ser independiente de Dios. La humanidad quiere alejarse de Dios. Pero ¿cuántos planes Dios tiene para tu vida?
Y por querer brillar nosotros mismos, alejamos la luz de Dios sobre nuestra vida. Sansón, aunque su nombre es semejante al sol, y que todo lo que estaba relacionado a su llamamiento en el capítulo 13 de Jueces, a partir del capítulo 14 comenzamos a ver a Sansón a declinarse poco a poco. Si usted lee en el libro de Jueces capítulo 14 verso 1, dice: descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. El versículo 5 del capítulo 14 dice: y Sansón descendió con sus padres, con su madre a Timná, y cuando llegaron a la viña de Timná, vio a la mujer que era agradable a sus ojos. El verso 7 dice la escritura: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Solamente en los primeros versos vemos que Sansón iba descendiendo y descendiendo. Y más adelante en el capítulo 15, el verso 8, dice de la siguiente manera: y los hirió la cadera y el muslo con mortandad, dice la Biblia, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Hermana Nairi, 4 versículos que hablan de descender y descender. Dios no nos llamó a nosotros a descender. Cuando usted llegó a Cristo es para estar sentado en lugares celestiales. Solamente 3 lugares celestiales. El problema es que nosotros queremos brillar en cuenta propia. Deja que Cristo brille en tu vida y vas a ir en aumento hasta que la luz es perfecta. Demos gloria a Dios, a su nombre. Dios quería que Sansón viviera en una vida espiritual. Dios quería que Sansón estuviese en una dimensión que para el hombre común no era algo común. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios lo quiere llevar a una vida plena, a una vida agradable, a una vida que le agrade de todo corazón. Por eso Dios está en esta mañana llamando a alguien a romper las ligaduras, a romper aquello que te tiene atado, para que tengas una vida consagrada para Dios. A su nombre. Sansón, en el capítulo 14, el verso 1 al verso 13, a causa de todas estas debilidades, no pudo permanecer en la altura y no pudo permanecer en el lugar que Dios había establecido para el Sansón. Según la historia, según los análisis bíblicos de Sansón, era un hombre que casi no oraba. Era un hombre que solamente cuando usted lee el libro de los Jueces, desde el capítulo 13 hasta la muerte de Sansón, no va a conseguir sino solamente 2 oraciones. Y la primera oración que hizo Sansón fue por causa de que tuvo sed. Y él, en otras palabras, lo que hizo fue como reprocharle a Dios y le dijo: moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos, dice Jueces capítulo 5 verso 18. Y la segunda vez que oró Sansón fue de la siguiente manera: Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón era un juez, pero no oró por la liberación de su pueblo. No oró por el bienestar de la nación de Israel. Como juez él tenía que orar para pedir liberación, pero lamentablemente Sansón simplemente oraba para satisfacer sus deseos de venganza, para satisfacer sus deseos de predominar. Pero cuando Dios nos llama para que hagamos oración por todo y en cada momento. Vemos que Sansón simplemente oró para que él pudiera satisfacer su deseo de venganza.
Y Sansón tenía un problema, que era narcisista. El narcisismo es todo aquello que le gusta a la persona que se le halague, que se le diga. La persona dice yo. La persona hace algo para que se le reconozca simplemente a él. El narcisismo prácticamente es culto a la persona. Y eso era lo primero que sufría Sansón. Cuando vio y se enamoró de una mujer pagana, es porque dice la Biblia que fue agradable a sus ojos. Y no solamente eso, habló con sus padres. Y no solamente eso, cuando el león venía, le quitó la vida. Y no solamente eso, en medio de jactancia, hizo como un acertijo, o adivinen a ver qué significa acerca del débil y de la dulzura que salió del león. Y él comenzó prácticamente a jugar con el llamado que Dios le había hecho. Demos gloria a Dios. Jamás tomó la iniciativa para hacer algo por otra persona. No vemos a Sansón al frente para venir y liberar al pueblo, a la nación de sus enemigos. No. En un momento de venganza hizo que las zorras quemaran todos los cultivos de ellos. En un momento de venganza tomó la quijada y mató a los hombres, a los filisteos. En un momento de venganza, era venganza tras venganza, venganza tras venganza, porque eso era lo que tenía atado y ligado a Sansón, a su corazón. Hay personas que quieren vengarse, hay personas que no son felices porque tienen amargura en su vida, porque tienen algo que me hicieron en el pasado y eso le está atormentando y eso le está dañando. Pero usted vino en esta escuela dominical para que esa atadura sea rota en el nombre de Jesús y pueda tener una vida consagrada para Dios. A su nombre. Alguien dijo de la siguiente manera: las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas. Esas pequeñas puertas van creciendo, hermano Hugo. Esas puertas, a lo que crecen, se van arraigando en el corazón, a punto de convertirse en una fortaleza. Y luego esa pequeña puerta abierta, que se convierte en una fortaleza, se convierte en una maldición. Esto toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Es poco a poco que las cuerdas o las ataduras están llegando, hasta que el momento se convierte en una atadura muy fuerte, que ya no haya cómo poder zafarse de esa cuerda. Se dice que Sansón, aparte de su espíritu narcisista, también tenía una obsesión por las cosas que no le agradaban a Dios, específicamente mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y recuerde que en el libro de Jueces, capítulo 15, el verso 11 al verso 13, la escritura dice claramente que allá estaba Sansón. La primera cuerda que le amarraron eran 2 cuerdas nuevas. Diga conmigo, 2 cuerdas nuevas. Y Sansón estaba en la cueva de Etán. Diga conmigo, Etán. ¿Sabe qué significa Etán? Significa guarida de bestias salvajes. Significa lugar contumaz. Habladores de vanidades, engañadores. Era precisamente donde estaba Sansón, en esa cueva de bestias salvajes. Y Dios no quería eso para Sansón. Dios tenía para Sansón un plan diferente. ¿Cuál era el plan diferente? Que brillara como el sol, que se consagrara para Dios, que se guardara para Dios. Pero Sansón iba descendiendo, 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 hasta que se consiguió en la cueva de Etán, que significa guarida de bestias salvajes. Ahí estaba. Y llegaron
precisamente sus hermanos, los de Judá. Y le dijeron: mira, Sansón, ¿qué haces aquí? Los hermanos de Judá, de la tribu de Judá, llegaron en medio y le dijeron: Sansón, necesitamos llevarte a los filisteos. Y Sansón le dijo: bueno, amárrenme o átenme con 2 cuerdas nuevas. La Biblia es muy clara cuando dice que la primera atadura que le dieron a Sansón fueron los descendientes de Judá, sus propios hermanos. A veces son nuestros propios familiares los que no nos dejan a nosotros caminar con Dios. Yo recuerdo que cuando comencé en el Evangelio, hermano Leander, el primero que se opuso fue mi padre. No quería que yo le sirviera a Dios. Me prohibía ir a la iglesia. Le incomodaba que yo fuera a buscar de Dios. Le incomodaba que fuera al culto. Me golpeaba, me maltrataba. Porque los primeros que tal vez quieren atarnos a nosotros son nuestros familiares. Tal vez para venir al culto, tal vez tuviste problemas con algún familiar. Porque usted ha sido criticado por familiares porque usted le está sirviendo a Dios. Ha sido criticado tal vez por tus primos, por tus hermanos, por los amigos del trabajo, por los amigos, por los vecinos de tu alrededor. Tal vez son los que te critican y son los primeros que lanzan las primeras ataduras. Por eso no es casualidad que la Escritura dice en el Evangelio de Mateo capítulo 19 verso 14 que muchos de los discípulos detenían a las personas para que no se acercaran a Jesús. A uno le dijeron: cállate. A otros le impedían traer a los niños venir a Jesús. Porque muchas veces los que lanzan las ataduras son nuestros propios hermanos. Tal vez tus hijos que no creen en Dios. Tal vez tu esposa que no es creyente, tu esposo que no es creyente. Tal vez los amigos donde tú trabajas son los primeros que tratan de lanzarte ataduras. Nadie te ve. No hagas caso. No vayas al culto. Porque es necesario ir todo el tiempo al culto. ¿Será que no se cansan de estar en culto? No nos cansamos. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y le adoramos a Él porque merece toda honra y toda gloria. A su nombre. David fue a llevarle de comer las provisiones a sus hermanos. Y cuando llegó al campo de batalla, escuchó que Goliat estaba injuriando al pueblo, a los ejércitos del pueblo de Dios. Y sabe, tal vez David pensaba diciendo: bueno, mis hermanos cuando me vean se van a alegrar. ¿Y qué le dijeron los hermanos? Conocemos tu corazón. Sabemos la intención que hay en tu corazón. No has venido a traernos provisiones, sino que vienes a ver qué es lo que está pasando en la guerra. Sabemos lo que hay en tu corazón. Porque las primeras ataduras que comienzan muchas veces son de los más acercados, de los más allegados. Pero no hay que caer en eso, hermano. Hace muchos años, cuando estábamos en la ampliación de este templo, de este lugar hacia allá, que venía de Argentina para acá antes de abordar el avión, llamé a mi esposa, llamé a mis 2 hijos. Para ese tiempo Lemuel estaba más pequeño todavía, y fue el último que le pregunté y le dije: Lemuel, ¿qué piensa? Dios ha puesto en mi corazón donar la camioneta La Prado para la iglesia. Y él me dijo: bueno, papá, si Dios le puso eso en el corazón, hágalo, que Dios lo va a bendecir. Qué bueno es tener hijos que no le tienen cuerdas a uno. Porque él hubiese dicho: papá, ¿y cómo vamos a quedar a pie? ¿Y qué vamos a hacer después, papá? No lo hagas. Las primeras ataduras vienen de nuestro entorno más íntimo. Porque hay gente que cree que Dios no te puede bendecir cuando haces algo para Dios. Hay gente que cree que Dios no te puede ayudar cuando estás activado en la iglesia. No importa lo que te critiquen, estás activado en la obra de Dios. Dios te va a ayudar. Que esas ataduras no te queden. A su nombre.
Demos gloria al Señor. Entonces le dijeron a David: David, conocemos tu corazón, sabemos tu intención. En vez de conseguir una palabra de ánimo, qué bueno, David, dile a papá que ore por nosotros, dile a papá que aquí estamos en la batalla. No, eres un sinvergüenza, eres un vagabundo, no tienes que estar aquí, es un inventor. Pero David sabía que había creído en el Dios de lo imposible. Por eso que cuando él llevaba, hermano, las provisiones, escuchó a Goliat hablar tantas tonterías y dijo: bueno, pero ¿quién es ese incircunciso que habla contra el pueblo, contra el ejército del Dios viviente? ¿Qué le vaya a dar al que lo mate? Porque David se hubiese dejado amilanar, porque se hubiese dejado desanimar. Pero él dijo: ¿qué le van a dar al que lo mate? Él no puede hablar mal de los hijos de Dios. Él no puede hablar, no me voy a dejar caer esa atadura. El diablo los había atado en el pensamiento de Goliat. Todos los días era: no sirven. Todas las mañanas era: no son poderosos. Todas las mañanas era: yo soy más grande que ustedes. Hasta el propio rey estaba lleno de temor. Pero esa atadura no era para David. Él sabía que Dios estaba con él. Cuando había sido ungido, Dios estaba con él. No dejes que las ataduras te lleven. Pues en capítulo 16, verso 6 en adelante, la Biblia dice: 7 cuerdas frescas. Diga conmigo: 7 cuerdas frescas. Ya no estaban los hermanos, ya no estaban los más cercanos a él, pero ahora dice la Biblia que otros agarraron a Sansón y lo amarraron con 7 cuerdas frescas. Porque hay gente que está fuera de tu círculo íntimo que va a tratar de lanzarte ataduras. Y ya no van a ser 2, van a ser 7. Personas que no quieren que tu matrimonio le vaya bien. Personas que no quieren que en el trabajo te vaya bien. Personas que no quieren que tú seas sanado completamente. Personas que quieren echarte brujería y cualquier hechicería. Personas que quieren desearte lo malo para ti. Son cuerdas que quieren traer sobre tu vida. Pero sabe algo, la escritura es muy clara: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si usted cree esa palabra, diga amén. Si no cree, quédese callado. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. A su nombre. Demos gloria a Dios. Luego dice la escritura, Jueces capítulo 16, verso 10 y verso 11. Dice la Biblia que hablaba de sogas nuevas. Diga conmigo: sogas nuevas. Esta palabra soga se traduce en el hebreo abrox, que significa secuencia, corona o follaje. Cuando nos damos cuenta, Sansón, en su narcisismo, quería que todo el mundo reconociera que él es el fuerte. Y cuando siempre le decía a Dalila: 7 cuerdas frescas, o si me amarran o me atan con cuerdas nuevas, voy a perder mis fuerzas, no se daba cuenta que Sansón estaba jugando con su salvación. Porque lo primero que le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas. Luego le dijo: si me atan con sogas nuevas. Y en la tercera oportunidad, Jueces 16, 13, 14, le dijo: si me atan el cabello o me hacen una trenza con 7 trenzas a mi cabello, voy a perder mis fuerzas. ¿Sabe algo? Sansón dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con tela y la aseguras en una clavica,
Algunos ven como cuando usted agarra el cabello de una mujer y comienza a hacer una trenza, como un zigzag. ¿Sí o no? En otras palabras, Sansón le está diciendo y habla acerca de fuerzas demoníacas que muchas veces llegan a nuestras vidas por no tener una vida consagrada para Dios. Amén. Usted ve personas que caen bajo el demonio, jóvenes, quitándose la vida a temprana edad. Personas en el mundo que no conocen a Cristo, que, hermanos, han caído sin duda alguna en un zigzagueo, en estar aquí y estar allá. Y la Biblia dice, y Sansón le dijo, y si aseguras esas tinajas o ese cabello, si lo aseguras en una estaca, lo clavas en una tierra, yo voy a perder mis fuerzas. Porque habla, al clavar en una estaca, habla de pensamientos terrenales, habla de las cosas materiales, habla del bienestar físico, habla de lo que no importa lo espiritual, sino solo lo material. Y está allí donde la persona está